Jamás debió abrir esa puerta. Pero cuando Carmen vio a la niña temblar en los brazos del extraño herido, esos ojos color miel, suplicando sin palabras, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Los dejó entrar. La galerna llevaba arreciando 3 horas cuando llamaron a la puerta. No fue un toque educado. No fue la llamada de un vecino. Fue el golpeteo desesperado de alguien que no tenía a dónde ir. Carmen Jiménez había aprendido a ser cautelosa. 28 años de vida le habían enseñado que el mundo no era amable con las madres solteras que vivían solas con sus hijos. Su pequeña casa en las afueras era todo lo que tenía, e incluso eso le estaba siendo arrebatado. Esa mañana había recibido la notificación: 48 horas para desalojar. El casero había vendido el edificio. 15 años de recuerdos. De Pablo dando sus primeros pasos en esa cocina. De fiestas de cumpleaños en ese pequeño salón. Todo desaparecería en 2 días. Había llorado. Después de que Pablo se durmiera. Llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Y entonces llegó la galerna, como si el cielo mismo estuviera de luto con ella. Si alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor, como si todo lo que construiste estuviera siendo arrancado pedazo por pedazo, entonces entenderás por qué Carmen casi no abrió esa puerta. Ya no le quedaba nada que dar. Pero volvieron a llamar, y esta vez escuchó algo que le heló la sangre, el gemido de una niña. La mano de Carmen estaba en el pomo de la puerta antes de que pudiera pensar. Cada instinto le gritaba que se mantuviera a salvo, que protegiera a Pablo, durmiendo en la habitación contigua. Pero era madre, y en algún lugar ahí fuera, en esa galerna, una niña estaba llorando. Abrió la puerta. El viento aulló a su lado, trayendo cortinas de lluvia que la empaparon al instante. Un relámpago cruzó el cielo, y en ese destello de luz blanca los vio. Un hombre estaba de pie en su porche, alto e increíblemente pálido. Su abrigo oscuro empapado y pegado a su cuerpo. Estaba herido. Pudo verlo de inmediato. Líquido oscuro mezclado con lluvia corría por su brazo izquierdo, y su respiración era entrecortada, desesperada. Pero fue lo que sostenía lo que detuvo el corazón de Carmen, una niña pequeña, de no más de 5 años. Se aferraba a su pecho. Su rostro estaba escondido contra su hombro, su pequeño cuerpo temblando con sollozos. Su cabello era oscuro como el de él, pegado a sus pálidas mejillas. Y cuando se giró para mirar a Carmen, sus ojos eran del color del fuego color miel. «Por favor», dijo el hombre, su voz apenas audible por encima de la galerna. «Necesitamos refugio. Solo por una noche». Carmen debería haber dicho que no. Debería haber llamado a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa, excepto lo que hizo a continuación. Se hizo a un lado y los dejó entrar. El hombre tropezó por la puerta, casi cayendo, pero de alguna manera manteniendo su agarre sobre la niña. Carmen le agarró el brazo para estabilizarlo, y en el momento en que su mano lo tocó, sintió algo extraño, un calor que no debería haber estado allí, un pulso de algo antiguo y poderoso, corriendo justo debajo de su piel. Se retiró, con el corazón acelerado. «Siéntese», dijo, señalando el sofá desgastado, antes de que se caiga. Él obedeció, hundiéndose en los cojines con una mueca de dolor. La niña todavía se aferraba a él, sus ojos color miel observando a Carmen con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Carmen se arrodilló frente a ellos.
La mirada de la niña era demasiado intensa, demasiado vieja para alguien tan joven. Esos ojos habían visto cosas que ningún niño debería ver. «¿Cuál es tu nombre, cariño?», preguntó Carmen suavemente. La niña miró a su padre, como pidiendo permiso para hablar. Él asintió, apenas, con el dolor grabado en sus rasgos. «Lily», susurró la niña. «Mi nombre es Lily. ¿Qué nombre más bonito? Yo soy Carmen, y arriba, mi hijo Pablo está durmiendo. Tiene aproximadamente tu edad. ¿Te gustaría un poco de leche caliente mientras ayudo a tu padre?» Los ojos de Lily se abrieron ligeramente al mencionar a otro niño, por primera vez desde que llegaron. Algo más que miedo parpadeó en su rostro. Carmen miró al hombre. Necesitaba ver qué tan grave era la herida, pero algo la hizo dudar. Había algo raro en él, algo que sus instintos no podían identificar del todo. «Necesito mirar tu hombro», dijo. «¿Puedes quitarte el abrigo?» Él vaciló. En la tenue luz de la lámpara de su sala de estar, las sombras jugaban en su rostro, y Carmen notó por primera vez cuán afilados eran sus rasgos. Pómulos altos, una mandíbula que parecía esculpida en piedra, y allí, a lo largo del borde de su mandíbula, en una línea que desaparecía debajo de su cuello, la piel parecía tener una textura extraña, casi como. Se sacudió. La galerna le estaba jugando malas pasadas a su mente. «Puedo hacerlo», dijo el hombre, su voz baja y áspera. «Solo dame un momento a solas». «No», dijo Carmen con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con su propia determinación. «Apenas puedes moverte, y esa herida necesita atención ahora. O te desangrarás en mi sofá. He visto sangre antes. He parcheado mi parte de cortes. Lo que sea que estés escondiendo debajo de ese abrigo, no puede ser peor que ver a mi hijo abrirse la cabeza en la mesa de centro el año pasado». El hombre la miró fijamente durante un largo momento. Algo cambió en su expresión. No del todo sorpresa. Algo más profundo, como si la estuviera viendo por primera vez. «Ayudarías a un extraño», dijo, «incluso sin saber nada de mí. Incluso cuando tienes a tu propio hijo que proteger». «Tú también tienes una hija», respondió Carmen simplemente. «Eso es todo lo que necesito saber». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lily había dejado de llorar, observando el intercambio con esos antiguos ojos color miel. «Finalmente», el hombre asintió. Levantó su mano derecha, su brazo izquierdo claramente demasiado dañado para moverse, y comenzó a desabrocharse el abrigo. Lo que Carmen vio le hizo apretar la garganta. La herida era profunda, un tajo que iba desde su hombro casi hasta su codo. No era un corte limpio. Parecía que algo había atravesado su carne, algo con garras o colmillos. La sangre era oscura, casi negra en la luz tenue, y había empapado completamente la tela de su camisa. «¿Qué te pasó?», jadeó Carmen. «Nos atacaron», dijo simplemente. «En la carretera. Vinieron por ella». Sus ojos se movieron hacia Lily, y en ese momento, Carmen vio algo que la hizo reevaluar todo. No era solo un hombre herido. Era un padre que moriría antes de permitir que alguien dañara a su hija. La misma mirada que había visto en su propio espejo cada vez que la vida amenazaba con aplastarla a ella y a Pablo. «Quédate aquí», dijo Carmen, poniéndose de pie. «Tengo un botiquín. ¿Y tú?». Miró a Lily. «¿Te gustaría venir conmigo? Puedo mostrarte dónde está la leche caliente». Lily miró a su padre de nuevo. Él extendió su mano buena y le tocó la mejilla suavemente. «Ve con ella, pequeña», dijo suavemente. «Estaré aquí mismo».
La niña vaciló. Luego soltó lentamente su agarre en su abrigo. Se deslizó de su regazo y se quedó allí, diminuta y temblorosa, mirando a Carmen. Carmen extendió su mano. Vamos, cariño. Dejad que os sequemos también. Los pequeños dedos de Lucía se aferraron a los de Carmen, y Carmen lo sintió de nuevo. Ese calor extraño, ese pulso de algo no del todo humano. La piel de la niña estaba demasiado caliente, como si tuviera fiebre, pero sus ojos estaban claros y alerta. En la cocina, de Carmen se movió rápidamente, puso agua a hervir, sacó el botiquín de debajo del fregadero y encontró una toalla limpia para envolver los hombros de Lucía. Mientras trabajaba, oyó un ruido proveniente del salón. El hombre se había movido. Podía oírle caminar, lentamente, dolorosamente, a través de su suelo, y entonces oyó algo que la hizo detenerse. Estaba hablando, pero no en ninguna lengua que reconociera. Las palabras eran guturales, antiguas, llenas de sonidos que las gargantas humanas no deberían ser capaces de emitir, y le estaba hablando a alguien, pero no había nadie allí. Lucía tiró de la manga de Carmen. «Está pidiendo ayuda», susurró la niña. «Pero no pueden oírle. La galerna es demasiado fuerte». «¿A quién está llamando?» Lucía no respondió. Simplemente miró a Carmen con esos ojos color miel. Y en ellos, Carmen vio algo que debería haberla aterrorizado. Pupilas verticales, hendidas, como un gato, como un reptil. Pero antes de que Carmen pudiera reaccionar, el momento pasó. Lucía parpadeó, y sus ojos volvieron a la normalidad. Si es que alguna vez habían sido otra cosa. Las manos de Carmen temblaban mientras terminaba de preparar la leche. La vertió en una taza y se la entregó a Lucía, intentando mantener la voz firme. «Aquí tienes, cariño. Ten cuidado, está caliente». Lucía cogió la taza con cuidado, con ambas manos rodeándola para calentarse. Alzó la vista hacia Carmen con una expresión que era demasiado consciente para una niña de 5 años. «¿No tienes miedo de nosotros?», dijo Lucía. No era una pregunta. Carmen consideró mentir, pero algo en esta niña exigía honestidad. «Estoy aterrorizada», admitió. «Pero tener miedo no significa que no pueda ayudaros. Y ahora mismo, tu padre necesita ayuda». Recogió el botiquín y el cuenco de agua tibia que había preparado. Pero antes de que pudiera salir de la cocina, Lucía volvió a hablar. «Los hombres malos nos están buscando. Si nos encuentran aquí, te harán daño a ti también. Deberías hacernos marchar». Carmen se detuvo en la puerta. Se volvió para mirar a la pequeña. Esta niña extraña con sus ojos antiguos, su piel demasiado caliente y su conocimiento de cosas que ninguna niña de 5 años debería saber. «Cariño», dijo Carmen suavemente, «llevo 15 años viviendo en esta casa. He criado a mi hijo aquí sola. He trabajado en 2 empleos. He luchado contra los cobradores de facturas. Me he enfrentado a cualquiera que intentara decirme que no era suficiente. Y en 2 días voy a perderlo todo. Así que, si hay hombres malos ahí fuera buscándoos, que hagan cola, porque he estado luchando contra el mundo entero toda mi vida, y no voy a parar ahora». Lucía la miró fijamente durante un largo momento, y entonces, por primera vez desde que había llegado, la pequeña sonrió. «Me gustas», dijo en voz baja. «También le gustarás a papá». Carmen no supo qué pensar de eso. Simplemente asintió y regresó al salón.
El hombre estaba sentado de nuevo en el sofá, su respiración más dificultosa que antes. Su abrigo estaba ahora completamente quitado, colgado sobre el brazo del sofá, y Carmen pudo ver toda la extensión de su herida. Era peor de lo que había pensado, mucho peor. Pero eso no fue lo que la hizo detenerse en seco. Su camisa había sido rasgada por lo que fuera que le atacó, y a través de los desgarros en la tela podía ver su pecho. Su piel era pálida, casi translúcida, y a través de ella, en patrones que parecían casi deliberados, había parches de algo que definitivamente no era carne humana. Escamas. Escamas de color verde oscuro que atrapaban la luz como esmeraldas pulidas. Carmen se quedó helada, con el cuenco de agua temblando en sus manos. Su mente le gritaba que corriera, que cogiera a Pablo y saliera corriendo, que llamara a la policía, que hiciera algo, pero no se movió. El hombre la miró. Había visto su reacción. Sabía lo que había notado. «Ahora entiendes», dijo en voz baja. «¿Por qué no quería que me ayudaras?» Carmen se obligó a respirar. Por la nariz, fuera por la boca. Justo como le había enseñado a Pablo a hacer cuando tenía miedo. «Entiendo», dijo lentamente, «que estás herido. Entiendo que tienes una hija que está aterrorizada. Y entiendo que, seas lo que seas, estás sangrando en mi sofá». Avanzó y se sentó a su lado, colocando el cuenco sobre la mesa de centro. Sus manos estaban firmes ahora. Tenían que estarlo. «Esto va a doler», advirtió. «Todo duele», respondió. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de ella, y algo en ellos se suavizó. «Gracias por no huir». Carmen comenzó a limpiar la herida, sus dedos trabajando cuidadosamente alrededor de la carne desgarrada. De cerca, pudo ver que las escamas no se detenían en su pecho, recorrían su cuello, desaparecían en su línea de cabello, trazaban delicados patrones a lo largo de sus clavículas. Era hermoso, de una manera aterradora, inhumana. Era lo más hermoso que había visto en su vida. «¿Lucía también las tiene?», preguntó en voz baja. «Las escamas». Se tensó bajo su tacto. «¿Cómo lo supiste?» «Sus manos. Cuando le cogí la mano, las sentí. Ella las esconde bien». «Ha aprendido a hacerlo», dijo. Y había un peso de dolor en su voz que hizo que a Carmen le doliera el corazón. «Ha tenido que aprender muchas cosas que ningún niño debería saber». «Los hombres malos», dijo Carmen. «Los que mencionó, ¿quiénes son?» El silencio se extendió entre ellos. Carmen continuó trabajando, limpiando la herida, preparando los vendajes. No presionó. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas historias solo podían contarse cuando el narrador estaba listo. Finalmente, habló. «Mi hermano», dijo, «los envió. Quiere el trono, y sabe que mientras Lucía viva, su reclamación nunca estará segura». Las manos de Carmen se quedaron quietas. «Tu hermano está intentando matar a su propia sobrina. En mi mundo, la familia no significa nada cuando hay poder en juego». Hizo una pausa, con la mandíbula tensa. «Pensé que podía protegerla. Pensé que el palacio era seguro. Me equivoqué». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, aún colgado sobre el brazo del sofá, y sacó algo. Brilló a la luz de la lámpara. Oro y antiguo, tallado con símbolos que Carmen no reconoció. Un anillo de sello.
pesado y ornamentado, con un dragón enrollado alrededor de una corona. Ella supo, sin que él dijera nada, que este anillo era importante, que representaba algo mucho más allá de lo que podía imaginar. Poder, legado. Un mundo completamente separado de su pequeña casa, con su aviso de desahucio y sus muebles desgastados. El anillo cayó de su agarre debilitado, rodando a través del cojín hacia ella. Carmen lo recogió. Estaba caliente, increíblemente caliente, igual que su piel, igual que la mano de Lucía había estado. Podía sentir algo emanando de él. Una presencia, un tirón, como si el anillo estuviera vivo y la estuviera mirando. Miró al hombre, a esta criatura imposible que se había topado con su vida en la peor noche de su existencia. Sus ojos estaban cerrados ahora. El agotamiento y la pérdida de sangre finalmente le estaban alcanzando. Sin decir una palabra, Carmen guardó el anillo en su bolsillo. Lo mantendría a salvo. No sabía por qué se sentía tan segura de eso, pero así era. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente, mientras continuaba vendando su herida. Kael, murmuró, apenas consciente. Kael Draconis. El nombre no significaba nada para ella, pero de alguna manera sabía que llegaría a significarlo todo. Terminó el vendaje y sacó una manta de la parte de atrás del sofá, cubriéndolo con ella. Su respiración se había estabilizado, aunque claramente luchaba por mantenerse despierto. «Descansa», dijo Carmen. «Estás a salvo aquí». Abrió los ojos una vez más, esos ojos color miel que eran tan parecidos a los de su hija, y la miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. «No sabes lo que estás haciendo», dijo, «dejándonos quedar. El peligro». «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió Carmen. «Estoy ayudando a un padre y a su hija a sobrevivir la noche. Todo lo demás puede esperar hasta la mañana». Se giró para ver cómo estaba Daniela, y encontró a la niña de pie en la puerta, con su taza de leche vacía, observándolos con esos ojos antiguos. «Está durmiendo», dijo Carmen suavemente. «¿Te gustaría descansar también?» Daniela asintió lentamente. «Pero puedo quedarme cerca de él. No quiero que se despierte y no me vea». Algo en el pecho de Carmen se retorció ante esas palabras. Esta niña, que claramente había pasado por horrores que no podía imaginar, cuya única seguridad era su padre herido, estaba pidiendo permiso para quedarse cerca de él. «Por supuesto, cariño. Déjame traerte una manta». Fue al armario y sacó la manta más cálida que tenía. Cuando regresó, Daniela se había acurrucado en el suelo junto al sofá, con su pequeña mano alcanzando el brazo de su padre, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Carmen extendió la manta sobre ella, arropándola alrededor de su pequeño cuerpo. «Carmen», susurró Daniela. «¿Sí? ¿Los hombres malos nos encontrarán aquí?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada con miedo y una esperanza desesperada. Carmen se arrodilló junto a la niña, apartando un mechón de pelo oscuro de su pálida mejilla. «¿Sabes qué?», dijo suavemente. «He vivido en este barrio mucho tiempo. Esta es una casa pequeña, en una calle tranquila, donde nunca pasa nada emocionante. Aquí no vive nadie importante, nadie a quien nadie esté buscando. Solo una madre soltera y su hijo, demasiado pobres y demasiado corrientes para que nadie se fije». Daniela la miró, procesando esto. «Así que los hombres malos no pensarían en buscar aquí». «Exactamente».
Probablemente estén buscando en grandes hoteles lujosos, en mansiones con muros altos, no en una casita donde la pintura se está desconchando y el techo gotea cuando llueve demasiado. Somos invisibles aquí, cariño, y a veces, ser invisible es lo más seguro que puedes ser. Las palabras parecieron consolar a Daniela. Sus ojos se volvieron pesados. El agotamiento de la noche finalmente la alcanzó. Gracias, murmuró, por ser invisible con nosotros. Carmen observó cómo la respiración de la niña se hacía más lenta, cómo su agarre al brazo de su padre se relajaba, cómo finalmente el sueño la vencía. Se quedó sentada allí por un largo momento, mirándolos a los dos. Este hombre herido con escamas en lugar de piel, y su hija, con sus ojos antiguos. Habían irrumpido en su vida durante la peor galerna del año, en la peor noche de su vida. Habían traído peligro y misterio y un mundo que ella no entendía. Pero también habían traído algo más, algo que Carmen no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana. La galerna seguía arreciando, pero a través de la cortina de lluvia podía ver la calle, vacía, silenciosa. ¿Pero por cuánto tiempo? Lo que Carmen no sabía era que en ese mismo momento, 3 hombres con abrigos negros estaban de pie en el aparcamiento de un motel a 10 kilómetros de distancia. Estaban estudiando un mapa extendido sobre el capó de su coche, marcando ubicaciones, eliminando posibilidades. El Rey Dragón se les había escapado 2 veces. No se escaparía una tercera, y con cada minuto que pasaba, se acercaban más. Carmen dejó que la cortina volviera a su lugar. Revisó los cerrojos de las puertas y ventanas. Luego subió las escaleras para ver cómo estaba Pablo. Su hijo dormía plácidamente, ajeno a los extraños en su sala de estar, ajeno al peligro que podría estar acercándose, ajeno a que su madre acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Se quedó de pie en el umbral de su puerta, observándolo respirar, sintiendo el peso del anillo en su bolsillo. Mañana, pensó, mañana averiguaré qué hacer. Pero esta noche los mantendré a salvo. Aún no sabía que mañana traería preguntas para las que no estaba preparada. No sabía nada sobre el dibujo que Daniela haría, mostrando un castillo que ningún niño humano podría haber imaginado. No sabía nada sobre la daga que se encontraría en su jardín, dejada atrás por enemigos que se habían acercado demasiado. Pero sabía una cosa: había abierto esa puerta por una razón. Y pasara lo que pasara después, lo afrontaría, porque eso es lo que hacen las madres. Protegen, luchan, sobreviven. Y Carmen Jiménez era muy buena en sobrevivir. Volvió a bajar las escaleras y se acomodó en el sillón frente al padre y la hija durmiendo. Afuera, la galerna continuaba arreciando. Pero dentro de su pequeña e insignificante casa, 3 almas habían encontrado refugio, por ahora. Lo que Carmen no sabía era que, con cada minuto que pasaba, los asesinos se acercaban más. Habían eliminado los hoteles, habían comprobado las mansiones. Ahora se estaban moviendo hacia las afueras de la ciudad, a los lugares donde nadie pensaría en buscar. Y uno de ellos acababa de recibir una llamada telefónica muy interesante, de un casero que estaba muy interesado en la recompensa. La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera prueba del coraje de Carmen aún no había comenzado. El amanecer llegó lentamente. La galerna se había agotado alrededor de las 4 de la mañana. Carmen no había dormido. Había vigilado las ventanas, escuchado cada crujido de su vieja casa,
saltado ante cada sombra. Pero no pasó nada, cuando la primera luz gris de la mañana comenzó a filtrarse a través de las cortinas. Carmen finalmente se permitió respirar. Se levantó rígidamente del sillón y se estiró, su espalda protestando por las horas de tensión. La sala de estar se veía diferente a la luz del día, menos sombría, más real, y las dos figuras en su sofá eran innegablemente reales. Kyle no se había movido en toda la noche. Su respiración constante y profunda, el vendaje en su hombro aguantando. Daniela estaba acurrucada contra el sofá, su mano todavía tocando el brazo de su padre. Carmen fue a la cocina a preparar café. Necesitaba cafeína. Necesitaba algo normal, algo rutinario, para anclarse en una realidad que se había vuelto de todo menos eso. Mientras esperaba a que se preparara el café, escuchó movimiento desde arriba, pasos pequeños en las escaleras. Pablo estaba despierto. La encontró al pie de la escalera con un dedo sobre los labios. «Mamá, ¿quién está durmiendo en nuestro sofá?», preguntó Pablo con la voz apenas audible. Carmen se arrodilló a su altura. Su hijo tenía 6 años, con el pelo oscuro y rizado, y unos ojos que eran demasiado observadores para su edad. Había heredado eso de ella, la capacidad de notar cosas que otros pasaban por alto. «Son amigos que necesitaban un lugar para quedarse durante la galerna», dijo con cuidado. «Se irán pronto». «La niña pequeña», dijo Pablo. «¿Y tiene mi edad?» «Sí. Se llama Lucía. ¿Puedo jugar con ella?» Carmen dudó. ¿Qué le dirías a una niña que no era del todo humana? Pero antes de que pudiera responder, una vocecita provino de la puerta del salón. «Me gustaría». Lucía estaba allí con el pelo oscuro enmarañado por el sueño, sus ojos color miel parpadeando a la luz de la mañana. Parecía más pequeña a la luz del día, más frágil, más como una niña normal de 5 años, y menos como la antigua criatura que Carmen había vislumbrado la noche anterior. Pablo sonrió de oreja a oreja. Era un niño amigable, siempre ansioso por hacer amigos, nunca tímido con los extraños. «Soy Pablo», dijo, caminando hacia ella. «¿Te gustan los dinosaurios?» Lucía ladeó la cabeza considerando la pregunta. «Nunca he visto uno». Los ojos de Pablo se abrieron con asombro y deleite. «¿Nunca? Venga, te enseñaré mi colección». Cogió la mano de Lucía y la arrastró hacia las escaleras. Carmen los vio irse. Algo en su pecho se apretaba al verlos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Carmen? La hija de un extraño, que claramente no es del todo humana, haciéndose amiga de tu hijo. ¿Lo habrías permitido? ¿O el miedo te habría hecho mantenerlos separados? Piensa en eso mientras esta historia continúa. Se volvió hacia el salón y encontró a Kyle despierto, sentado lentamente en el sofá, sus ojos verde ámbar fijos en la escalera donde los niños habían desaparecido. «Parece más ligera», dijo en voz baja. «No la he visto conectar con otro niño en meses». Carmen se acercó y se sentó en el sillón frente a él. ¿Qué le pasó? ¿Qué la hizo dejar de conectar? Kyle guardó silencio durante un largo momento. A la luz de la mañana, Carmen podía ver sus rasgos con más claridad. Los ángulos afilados de su rostro, el delicado patrón de escamas a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus ojos atrapaban la luz como gemas pulidas. Él no era humano. Lo sabía con absoluta certeza ahora, pero también era innegablemente un padre. Y había algo en su expresión que hablaba de un dolor mucho más profundo que la herida en su hombro. Mataron a su madre.
dijo finalmente. Hace 6 meses, delante de ella. Carmen sintió las palabras golpearla como un golpe físico. Dios mío, los asesinos de mi hermano, los mismos que nos persiguieron hasta aquí, irrumpieron en el palacio. Se suponía que nos matarían a todos. La madre de Lucía la empujó a un pasaje oculto. Le salvó la vida. Y Lucía, la voz de Kael se quebró ligeramente. Lo oyó todo, cada sonido. Y cuando la encontré, no había hablado durante 3 días. Carmen no sabía qué decir. No había palabras para algo así. Solo ha empezado a hablar de nuevo recientemente, continuó Kael, e incluso ahora, apenas habla con nadie excepto conmigo. Pero tu hijo, gesticuló hacia las escaleras, tomó su mano, pidió jugar. Los niños son resistentes, dijo Carmen suavemente, más resistentes de lo que les damos crédito. Kael la miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. Hablas como alguien que sabe. Soy madre soltera, dijo Carmen. El padre de Pablo se fue antes de que naciera. Lo he criado sola en un mundo que no lo pone fácil. Nos hemos enfrentado a desahucios antes. Hemos pasado hambre. Hemos tenido meses en los que no sabía cómo sobreviviríamos. Pero lo hicimos, porque eso es lo que hacemos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, creando un puente inesperado. 2 padres de mundos completamente diferentes, ambos luchando batallas imposibles por sus hijos. Ahora os van a desahuciar, dijo Kael. No era una pregunta. Carmen asintió. El aviso llegó ayer. 48 horas para desalojar. El casero vendió el edificio. No tengo a dónde ir. La mandíbula de Kael se tensó. Nos acogiste en la peor noche de tu vida. Abriste tu puerta a unos extraños, viste lo que era, y te quedaste. Eres un padre protegiendo a su hija. Eso es todo lo que necesitaba ver. La miró durante un largo momento, algo cambiando en esos ojos antiguos. Carmen, lo que estoy a punto de contarte. Necesitas entender el peligro en el que estás. Ya sé que hay hombres buscándote, no solo hombres. La voz de Kael bajó. Mi hermano ha enviado a 3 de nuestros mejores cazadores. Tampoco son humanos. Tienen habilidades que... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No se detendrán. No pueden regresar con mi hermano sin pruebas de la muerte de Lucía. Y si descubren que nos refugiamos aquí, no dejarán testigos. Carmen sintió que el frío se extendía por su pecho. Estás diciendo que me matarán. Matarán a Pablo. Estoy diciendo que al dejarnos quedar, te has puesto en más peligro del que puedas imaginar, y necesito que entiendas eso antes de contarte el resto. ¿El resto? Kael metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y Carmen se tensó. Pero lo que sacó no era un arma, era un trozo de papel doblado, antiguo, amarillento por los bordes. Antes del ataque al palacio, recibí esto. Así supe que debía huir con Lucía antes de que llegaran los asesinos. Se lo entregó a Carmen. Ella lo desplegó con cuidado, notando la elegante escritura. El idioma desconocido. No puedo leer esto. Es de un leal en la corte de mi hermano, alguien que todavía cree que soy el rey legítimo. Me advirtieron del plan de Marcos. Me dijeron dónde ir, dónde esconderme. Y me dijeron algo más, que... Los ojos de Kael se encontraron con los de ella. Que Marcos ha puesto precio a nuestras cabezas.
Una recompensa tan grande que ha tentado incluso a aquellos en quienes confiábamos. El casero que vendió tu edificio. Carmen, no creo que esa casualidad sea una coincidencia. La sangre de Carmen se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el hombre que os desahució puede haberlo hecho porque sabía, de alguna manera, que yo terminaría aquí, que buscaría refugio en el lugar más invisible posible, y que alguien en la red de mi hermano ha estado vigilando este barrio durante mucho más tiempo que una noche. Pero eso es imposible, dijo Carmen. ¿Cómo podría alguien haberlo sabido? Mi hermano ha pasado años preparándose para esto. Tiene espías en todas partes, en el mundo humano y en el nuestro. Estudia patrones, vulnerabilidades, personas que están desesperadas, personas que no tienen nada que perder. Gente como yo, gente exactamente como tú. Carmen se levantó bruscamente caminando hacia la ventana. La calle de afuera parecía normal. Un coche pasó, un vecino paseaba a su perro. Todo era ordinario, pero nada se sentía ordinario ya. Si lo que estás diciendo es verdad, dijo lentamente, entonces los hombres que te buscan ya saben que estás aquí. No, si supieran, habrían venido durante la noche. La galerna nos dio cobertura. Mis heridas hacían imposible rastrearme por medios convencionales, pero ahora, Pablo miró hacia la ventana. Ahora, Han estrechado su búsqueda. Y este barrio no permanecerá invisible para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos? La expresión de Pablo era sombría. Horas, quizás menos. La galerna ha pasado. No hay nada enmascarando nuestra presencia ahora. Carmen sintió su mente acelerarse. 2 niños arriba, jugando. 3 asesinos en algún lugar ahí fuera, acercándose a cada minuto. Y un hombre que era claramente mucho más de lo que aparentaba. Herido y debilitado en su sofá. Entonces tenemos que irnos, dijo ella. No, no. Carmen, llevo huyendo 6 meses. Me he quedado en 100 lugares diferentes. Con 100 personas diferentes que intentaron ayudarme, y cada una de ellas pagó el precio por esa ayuda. No voy a añadirte a esa lista. Es un poco tarde para eso, ¿no crees? La voz de Carmen era más afilada de lo que pretendía. Ya llamaste a mi puerta, ya te quedaste en mi casa. Si estos cazadores son tan buenos como dices, ya saben que alguien te ayudó. La única diferencia ahora es si me enfrento a ellos sola o contigo a mi lado. Pablo la miró fijamente. ¿Arriesgarías tu vida, la vida de tu hijo? Arriesgaría cualquier cosa por mi hijo. Y ahora mismo, lo más seguro para Lucas es no estar aquí cuando esos hombres lleguen. Así que o nos vamos todos juntos, o cojo a Lucas y me voy. Y tú te buscas tu propia escapatoria. Pero no voy a quedarme aquí parada esperando ser una testigo que necesitan eliminar. La habitación quedó en silencio. Desde arriba. Carmen podía oír a los niños riendo. La risita encantada de Lucas mezclándose con algo más suave, más ligero. La risa de Lily, un sonido que su padre probablemente no había oído en meses. Los ojos de Pablo se movieron hacia el techo, al sonido de la felicidad de su hija. No eres como nadie que haya conocido, dijo en voz baja. Soy exactamente como cualquier otra madre, respondió Carmen. Simplemente no tengo el lujo de pretender que el mundo es seguro. Se movió hacia las escaleras. Voy a preparar una maleta, con lo que Lucas necesite. Si puedes caminar, prepárate. Si no puedes. Hizo una pausa. Dímelo ahora, y encontraré la manera de llevarte. Puedo caminar. Bien, nos vamos en 15 minutos. Estaba a mitad de las escaleras cuando su voz la detuvo. Carmen, ¿sí? Cuando esto termine.
Si sobrevivimos, te devolveré este favor, lo que sea necesario. Cueste lo que cueste. Tienes mi palabra. Carmen lo miró. Este rey roto con su piel escamosa, sus ojos color miel y su corazón herido. No hice esto por una recompensa, dijo ella. Lo hice porque era lo correcto, y seguiré haciendo lo correcto hasta que no pueda más. Así soy yo. Continuó subiendo las escaleras, dejando a Pablo mirándola con una expresión que podría haber sido asombro si tan solo hubiera sabido lo que le esperaba. En la habitación de Lucas, los niños estaban sentados en el suelo rodeados de dinosaurios de plástico. Lily sostenía un T-Rex, dándole vueltas en sus manos con fascinación, mientras Lucas le explicaba cada dato que sabía sobre la criatura prehistórica. ¿Y se los come a todos? Bueno, era carnívoro, dijo Lucas seriamente, así que se comía a otros dinosaurios. Pero no era malo, solo tenía hambre. Lily asintió pensativamente, como los cazadores. ¿Qué? Nada. Dejó el T-Rex y cogió un trozo de papel y una cera. ¿Puedo dibujar? Claro. Lucas le acercó el papel. Yo dibujaré contigo. Carmen estaba de pie en la puerta, observándolos. Dos niños de mundos diferentes, conectados por el simple lenguaje del juego. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Lucas, cariño, dijo suavemente. Tenemos que irnos de viaje. Su hijo levantó la vista. ¿Ahora? Pero estamos jugando. Lo sé, cariño, pero es importante. ¿Puedes empacar tu mochila con tus cosas favoritas? Solo las importantes. Lucas hizo un puchero, pero asintió. Estaba acostumbrado a los cambios repentinos. Había aprendido pronto que a veces la vida requería ajustes rápidos. Lily, dijo Carmen, tu padre está despierto. Querrá hablar contigo. La niña dejó su cera y se levantó. Pero antes de irse, cogió el papel en el que había estado dibujando y se lo entregó a Carmen. Esta es mi casa, dijo en voz baja. Antes de que vinieran los hombres malos, Carmen miró el dibujo. Sus manos empezaron a temblar. No eran los garabatos burdos de una niña de 5 años. Las líneas eran precisas, detalladas, increíblemente sofisticadas. Mostraba un castillo, pero no el tipo de castillo de los cuentos. Esto era arquitectónico, de múltiples niveles, con torres que desafiaban la física y puentes que conectaban con las nubes. Y en el centro de todo, erguido y brillante, había un dragón, no un dragón de dibujos animados, no una criatura de fantasía amigable. Este dragón era vasto, antiguo, aterrador en su belleza. Sus escamas estaban dibujadas con tanto detalle que Carmen casi podía verlas brillar. Sus ojos eran fuego color miel, y enrollada alrededor de su cuello había una corona. «Lily», respiró Carmen, «¿dónde está este lugar?» Los ojos de Lily se volvieron distantes, al otro lado de la división, donde las montañas tocan el cielo y los ríos corren con luz de estrellas, donde nació papá, donde nací yo. Hizo una pausa, donde murió mamá. Carmen no supo qué decir. Simplemente dobló el dibujo cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo, junto al anillo de sello que aún palpitaba con calor contra su muslo. «Ven», dijo, tomando la mano de Lily. «Vamos a ver a tu padre». Bajaron juntas. Pablo estaba de pie ahora, aunque se apoyaba pesadamente en el brazo del sofá. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban alerta. «¡Papá!». Lily corrió hacia él, abrazándole la cintura. «He hecho un amigo. Se llama Lucas y lo sabe todo sobre dinosaurios». La mano de Pablo se levantó para acariciar su pelo.
Eso es maravilloso, pequeña. Pero sus ojos estaban en Carmen, y en ellos ella podía ver el mismo conocimiento que se estaba instalando en su propio corazón. El tiempo se acababa. ¿Viste el dibujo?, dijo en voz baja. Carmen asintió. Me enseñó de dónde vienes. Entonces, entiendes. Esto no se trata solo de escapar de humanos con pistolas. Los cazadores que nos persiguen son como yo. Pueden rastrearnos por medios que no puedes imaginar. La única razón por la que hemos sobrevivido tanto tiempo es que mis heridas enmascararon mi presencia. Pero a medida que me curo, nos encontrarán. Sí, dentro de 1 hora, si nos quedamos aquí. La mente de Carmen estaba acelerada. ¿A dónde podemos ir? A ningún lugar de esta ciudad. A ningún lugar cercano. Tengo aliados, pero están lejos. Y para llegar a ellos, tendríamos que sobrevivir el tiempo suficiente para cruzar la división. La división, la frontera entre tu mundo y el mío. La expresión de Pablo era grave. Está vigilada, protegida. En circunstancias normales, solo aquellos con sangre real pueden cruzarla sin autorización. Pero Marcos ha puesto sus propios guardias allí. Si intento cruzar con Lily, estarán esperando. Carmen los miró a los dos, un rey en el exilio y una princesa que había visto demasiado. Dos criaturas de un mundo que ella no entendía. Casados por fuerzas contra las que no podía luchar. Y sin embargo, ¿y si no estuvieran buscando a un rey? Carmen dijo lentamente, ¿y si estuvieran buscando a un hombre herido y a una niña aterrorizada? ¿Qué quieres decir? El plan de Carmen se estaba formando, desesperado y salvaje, pero era todo lo que tenía. Dijiste que os están rastreando tu presencia, tu curación, pero ¿y si? ¿Y si no te estuvieran rastreando a ti en absoluto? ¿Y si estuvieran rastreando a tu hija? Y tú los estabas alejando. Los ojos de Kyle se entrecerraron. Estás sugiriendo que abandone a Lily. Estoy sugiriendo que te conviertas en el señuelo. Atráelos. Dame tiempo para llevar a Lily y a Pablo a algún lugar seguro. Algún lugar donde nunca se les ocurriría buscar. ¿Y dónde sería eso? Carmen pensó en el aviso de desahucio, en las 48 horas que le quedaban, en el único lugar de la ciudad que a nadie le importaba, que nadie se pararía a pensar 2 veces. Hay un albergue, dijo, al otro lado de la ciudad, para familias sin hogar. Yo he estado allí antes. Cuando las cosas estaban muy mal, no hacen preguntas. Simplemente acogen a cualquiera que necesite ayuda. Kyle la miró durante un largo momento. Llevarías a mi hija a un albergue para personas sin hogar. La llevaría a cualquier lugar que la mantuviera viva. El silencio se extendió entre ellos. Carmen podía ver la guerra en sus ojos, el instinto de mantener a Lily cerca y el de protegerla él mismo, y la creciente comprensión de que a veces la mejor protección significaba dejarla ir. Si los atraigo, dijo lentamente, puede que no vuelva. Podrían abrumarme. Podrían matarme antes de que llegue a un lugar seguro. Entonces asegúrate de que no lo hagan. Kyle casi sonrió. Lo dices como si fuera sencillo. Nada de esto es sencillo. Pero has estado huyendo durante 6 meses, protegiendo a tu hija contra probabilidades imposibles. Y todavía está viva. Eso me dice que sabes cómo sobrevivir. Así que sobrevive una vez más. Atráelos. Encuentra a tus aliados. Y luego vuelve por ella. ¿Y tú? Tú simplemente te...
Esconderás en un albergue para personas sin hogar con 2 niños y esperarás lo mejor. Carmen lo miró a los ojos, con la mirada firme. He estado esperando lo mejor toda mi vida. Así es como he sobrevivido tanto tiempo. Esperanza y terquedad, y negarme a rendirme incluso cuando todo me dice que debería hacerlo. Kyle la miró fijamente, y entonces, lentamente, asintió. Hay algo que deberías saber, dijo. Si vas a proteger a mi hija, necesitas entender a qué te enfrentas. Carmen esperó. Lily no es solo mi hija, es la heredera al trono del dragón. Su sangre lleva el poder de 1000 generaciones. Y si Marcus la mata, ese linaje muere con ella. Por eso está tan desesperado. Por eso nunca dejará de cazarla. El peso de esas palabras se asentó sobre Carmen como una carga física. No solo estaba protegiendo a una niña, estaba protegiendo el futuro de un reino. ¿Cómo se supone que voy a proteger algo así? Kyle metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño frasco. Contenía un líquido que brillaba tenuemente, pulsando con una luz interior. Este es el último del suero real. Si Lily alguna vez está en verdadero peligro, si no hay otra opción, le das esto, desbloqueará todo su poder. Ella podrá defenderse sola. Carmen tomó el frasco. Estaba caliente en su palma. Tiene 5 años. En mi mundo, la edad no significa nada. El poder es poder. Y Lily tiene más del que cree. La voz de Kyle bajó. Pero usarlo demasiado joven tiene un coste. Podría consumirla por dentro. Solo úsalo si no hay otra opción. Carmen guardó el frasco junto al anillo y el dibujo. 3 piezas de un mundo que no entendía. Todas dependiendo de ella para mantenerlas a salvo. Entonces esperemos que siempre haya otra opción, dijo. El sonido del motor de un coche vino del exterior. La cabeza de Kyle se dirigió hacia la ventana, y todo su cuerpo se puso rígido. Están aquí, dijo. La sangre de Carmen se heló. Ya. Los efectos de la galerna han desaparecido, y alguien ha estado hablando. Carmen pensó en el casero, en el aviso de desahucio que había llegado ayer. En el momento que de repente parecía demasiado conveniente, tienes que irte. Ahora. Kyle se movió hacia ella, sus movimientos todavía doloridos, pero más rápidos ahora, impulsados por la adrenalina. Lleva a Lily, lleva a tu hijo. Sal por la puerta de atrás. Hay un callejón a 3 casas de aquí que conduce a la carretera principal. No te detengas por nada. ¿A dónde irás tú? Los llevaré hacia el este, hacia el polígono industrial. Hay lugares allí donde puedo perderlos, donde la interferencia enmascarará mi presencia. ¿Y luego? Kyle hizo una pausa. Miró hacia las escaleras, donde Lily estaba observando con esos antiguos ojos color miel. Entonces os encontraré, dijo. Por mucho que tarde, os encontraré a ambos. Se acercó a su hija, arrodillándose a pesar del dolor que claramente le causaba. Pequeña, escúchame, vas a ir con Carmen y Pablo. Vas a ser muy valiente, y volveré por ti. Papá, no. La voz de Lily se quebró. Por favor, no me dejes. Tengo que hacerlo, cariño, para mantenerte a salvo. Pero lo prometo. Kyle presionó su frente contra la de ella. Por mi corona y mi sangre, lo prometo. Volveré. Lily estaba llorando ahora. Silenciosas lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Carmen tuvo que apartar la mirada. El dolor era demasiado crudo, demasiado familiar. Vete, dijo Kyle, levantándose, ahora, antes de que rodeen la casa. Carmen agarró la mano de Pablo. Tomó la de Lily. La pequeña estaba temblando.
Pero no se resistió. «Por la cocina», dijo Carmen. «Hay una puerta trasera». Se movieron rápida, silenciosamente, dejando a Kyle de pie en el salón, viéndolos irse, en el último momento. Carmen miró hacia atrás. Era hermoso en la penumbra. Esta criatura de escamas, poder y tristeza. Sus ojos color miel se encontraron con los de ella, y en ellos vio algo que nunca había esperado: confianza. Confiaba en ella con lo único que le importaba. Carmen asintió una vez. Una promesa, un voto, y entonces se fue, tirando de los niños por la cocina, por la puerta trasera, hacia la luz gris de la mañana. Detrás de ellos, oyó que la puerta principal se abría de golpe. Oyó gritos en esa extraña, gutural lengua. Oyó la voz de Kyle, alta y desafiante, llamando su atención, y entonces oyó los sonidos de la batalla. No miró atrás. Simplemente siguió moviéndose, con un niño en cada mano, corriendo hacia cualquier seguridad que pudiera encontrar. El callejón estaba donde Kyle había dicho que estaría. Se sumergieron en sus sombras. Los sonidos de la lucha se desvanecían detrás de ellos. «¿Papá estará bien?», susurró Lily. Carmen no sabía cómo responder, así que simplemente apretó la mano de la niña y siguió corriendo. Detrás de ellos, una figura con un abrigo negro apareció en la boca del callejón. Los había seguido. Había visto a dónde iban y estaba sonriendo. Algunas historias tienen finales felices. Algunas historias tienen héroes que vencen contra todo pronóstico. Pero algunas historias apenas están comenzando. Y las partes más difíciles aún están por venir. Carmen no vio al cazador, observando desde la entrada del callejón. Pero el cazador la vio y sabía exactamente a dónde iba. El refugio se llamaba el Edén de la Esperanza, un nombre que siempre le había parecido dolorosamente irónico a Carmen, dado que la mayoría de las personas que terminaban allí habían perdido toda esperanza hacía mucho. Ella había estado allí 2 veces antes, una vez cuando Pablo tenía 2 años, y ella había perdido su trabajo. Otra vez cuando Pablo tenía 4, y la factura de la calefacción había sido demasiado alta. En ambas ocasiones había jurado que nunca volvería. Pero aquí estaba, caminando a través de esas puertas familiares, con 2 niños que no le pertenecían, uno de los cuales no era del todo humano. ¿Puedo ayudarla? La mujer en la recepción parecía cansada. El tipo de cansancio que viene de ver demasiado sufrimiento y no poder arreglar nada de eso. «Necesito una cama para mí y para los niños», dijo Carmen, manteniendo la voz firme. «Solo por unas noches». Los ojos de la mujer se movieron hacia Pablo, luego hacia Lily. Los niños estaban tomados de la mano, Lily presionada contra el lado de Carmen. «¿Cuántos niños?» «2, mi hijo y...» Carmen vaciló. «Mi hija». La mentira salió más fácil de lo que esperaba, y en ese momento, mirando el rostro pálido de Lily y sus asustados ojos color miel, no se sintió como una mentira en absoluto. «Rellene este formulario. Las camas están en el 3er piso. La cena es a las 6. Carmen tomó el portapapeles y condujo a los niños a una esquina de la sala de espera. Pablo estaba callado, sintiendo la pesadez en el aire. Lily no había hablado desde que salieron de casa. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Carmen suavemente. Lily la miró. «¿Papá está muerto?». La pregunta fue tan directa, tan desprovista de esperanza infantil, que Carmen sintió que su corazón se rompía. «No, no está muerto.
Está alejando a los hombres malos, para que no nos encuentren, y cuando sea seguro, volverá. ¿Cómo lo sabes? Carmen se arrodilló al nivel de Lily. Porque te lo prometió, y no creo que tu padre sea el tipo de hombre que rompe promesas. Lily consideró esto. No es un hombre, dijo en voz baja. Es un rey. Lo sé, los reyes rompen promesas a veces. Mamá lo dijo. Carmen sintió el peso de esas palabras. Esta niña había visto morir a su madre. Había sido cazada a través de mundos. Había sido obligada a confiar su vida a una extraña. Tal vez algunos reyes sí, dijo Carmen con cuidado. Pero tu padre es diferente. Puedo verlo en la forma en que te mira. Eres lo más importante en su mundo, y hará lo que sea necesario para volver contigo. Los ojos de Lily buscaron su rostro, buscando algo. Carmen no sabía si lo encontró, pero después de un largo momento, la pequeña asintió. Vale, dijo, confiaré en ti. Bien, ahora vamos a buscar nuestras camas y a descansar un poco. Ha sido una noche muy larga. Subieron las escaleras al tercer piso. La habitación era pequeña, con 3 catres empujados contra las paredes y una ventana que daba a un callejón. No era mucho, pero era seguro, escondido, invisible, exactamente lo que necesitaban. Algunas personas podrían estar viendo esto y pensando que Carmen era una tonta, que debería haber ido a la policía, que debería haberse mantenido alejada de todo esto por completo. Pero esto es lo que esas personas no entienden. Cuando has sido invisible toda tu vida, cuando has sido la persona que nadie ve y nadie ayuda, reconoces esa mirada en los ojos de otra persona, la mirada que dice, por favor, no tengo a dónde más ir, y no puedes apartarte de ella, porque apartarse significaría convertirse en el mundo que se apartó de ti. Pablo se quedó dormido casi inmediatamente, exhausto por los acontecimientos de la noche. Pero Lily se sentó en su catre, con las rodillas pegadas al pecho, mirando a la pared. Carmen se sentó a su lado. Deberías descansar. No puedo. La voz de Lily era apenas un susurro. Cada vez que cierro los ojos, los veo, a los hombres malos, entrando por la puerta. Carmen entendía ese tipo de miedo, el miedo que vivía en tu pecho y no te dejaba respirar. ¿Te gustaría que te contara una historia?, preguntó. Eso es lo que hago por Pablo cuando no puede dormir. Lily la miró con esos ojos antiguos. ¿Qué tipo de historia? Una verdadera. Sobre una niña que era muy valiente. ¿Es sobre mí? Carmen sonrió. Es sobre todos nosotros. Empezó a hablar, con voz baja y constante, tejiendo una historia de una madre que lo perdió todo, pero encontró una fuerza que no sabía que tenía, de un rey que gobernaba con poder, pero aprendió a confiar con vulnerabilidad, de niños que vieron demasiado, pero aún creían en la bondad. Y mientras hablaba, observó cómo los ojos de Lily se volvían pesados. Observó cómo la tensión se drenaba lentamente de su pequeño cuerpo. Observó cómo finalmente, se quedaba dormida. Carmen se quedó allí durante mucho tiempo, observándola. Esta extraña niña de otro mundo, esta heredera a un trono que no podía imaginar. Esta pequeña niña que había perdido a su madre y tenía terror de perder a su padre. Te protegeré, susurró Carmen, cueste lo que cueste. No sabía si podría cumplir esa promesa, pero sabía que moriría intentándolo. La tarde pasó lentamente. Carmen se mantuvo alerta, vigilando la puerta, vigilando las ventanas,
esperando que algo sucediera. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando oyó la conmoción abajo. Voces, alzadas y enojadas, y debajo de ellas, un tono frío, familiar, que le heló la sangre. Estamos buscando a una mujer y a 2 niños. Vinieron aquí hoy. El corazón de Carmen se detuvo. Se movió rápidamente, silenciosamente, hacia la puerta, y pegó su oído contra ella. Le dije, que nadie con esa descripción se ha registrado. La voz de la recepcionista, firme, pero con un borde de miedo. Está mintiendo. La voz fría de nuevo. Sabemos que vinieron por aquí. Los rastreamos hasta este edificio. La mente de Carmen corrió. Los habían encontrado. A pesar de todo, a pesar de que el refugio era el último lugar donde alguien buscaría, los habían encontrado. ¿Pero cómo? Y entonces recordó. Al casero. El aviso de desalojo. El momento que había parecido demasiado conveniente. No solo había llamado para denunciar a Kael. Había sabido a dónde iría Carmen, porque la había estado vigilando durante meses, durante años, llevando un registro de sus patrones, sus hábitos, los lugares a los que iba cuando no tenía a dónde más recurrir. Ella había sido parte de la trampa todo el tiempo. «Mamá», la voz somnolienta de Pablo vino desde atrás. «¿Qué está pasando?» Carmen se giró para ver a ambos niños despiertos, con los ojos muy abiertos por el miedo. La mano de Lily ya estaba alcanzando la de Pablo, los dos buscando instintivamente consuelo, el uno en el otro. «Necesitamos movernos», dijo Carmen en voz baja. «Ahora mismo. ¿Hay otra salida de este edificio?» Lily asintió. «Puedo sentirlo. Una puerta. Abajo. Lleva al callejón. ¿Cómo sabes eso?» «Yo solo. Lo sé». Los ojos de Lily parpadearon, y por un momento, Carmen vio esas pupilas verticales de nuevo. «Puedo sentir cosas, caminos, escapes. Papá me enseñó. ¿Puedes guiarnos hasta allí sin que nos vean?» «Creo que sí. Pero, Carmen», la voz de Lía tembló. «Hay 3 de ellos, 2 abajo, sí, y uno. ¿Uno dónde?» Lía señaló la ventana. «Ahí fuera, vigilando». Carmen se acercó a la ventana y miró a través del cristal sucio. En el callejón de abajo, una figura con un abrigo negro permanecía inmóvil, con la cara levantada hacia su piso. Ni siquiera intentaba esconderse. Quería que supieran que estaba allí. Esto es lo que pasa cuando crees que puedes escapar del destino. Te das cuenta de que el destino siempre estuvo 3 pasos por delante. Carmen se apartó de la ventana, con la mente trabajando a toda velocidad. 3 cazadores, un rey herido que había atraído la mayor parte de su atención, y ella, una madre soltera sin armas, sin poderes y 2 niños que proteger, el vial. Las palabras de Kael resonaron en su mente. Si no hay otra opción. Se tocó el bolsillo sintiendo el calor del suero real. ¿De verdad podría dárselo a una niña de 5 años? ¿Podría arriesgarse a cualquier precio del que Kael le había advertido? «Tenemos que irnos», dijo Lía con urgencia. «Están subiendo las escaleras». Carmen tomó su decisión. «No el vial. Todavía no. Primero, intentaría todo lo demás. Lía, ¿puedes llevarnos a esa puerta que sentiste, sin que nos vean?» Lía asintió, su carita llena de determinación. «Pero el de fuera nos verá cuando salgamos. Déjame que me preocupe por él. Tú solo llévanos a esa puerta». «¿Y los hombres malos de las escaleras?» Carmen agarró una silla de la esquina de la habitación.
Yo lo retrasaré. Encajó la silla debajo del pomo de la puerta y luego empujó una de las camas contra ella para mayor seguridad. No aguantaría mucho, pero podría ganarles un minuto. «Id», dijo, «ahora». Lía cogió la mano de Pablo y se acercó a la ventana. Por un momento, Carmen pensó que iba a salir, pero en cambio, la niña presionó su palma contra el cristal y cerró los ojos. El cristal comenzó a brillar. Débilmente al principio, luego más brillante, la luz color miel, extendiéndose desde la mano de Lía por todo el cristal. «¿Qué estás haciendo?» Haciendo que mire hacia otro lado, susurró Lía. En el callejón de abajo, el cazador se sacudió de repente, su cabeza girando hacia la izquierda como si algo hubiera llamado su atención. Comenzó a moverse, caminando rápidamente hacia el otro extremo del callejón, lejos del edificio. «Ahora», dijo Lía, «mientras está distraído». Corrieron por la escalera trasera, a través de pasillos que Carmen nunca había notado antes, pasando por trasteros y armarios de mantenimiento. Lía los guió con una precisión asombrosa, su pequeña mano nunca soltando la de Pablo, sus ojos fijos en algo que solo ella podía ver. Detrás de ellos, Carmen escuchó el estruendo de su barricada rompiéndose. Gritos en ese lenguaje gutural. Pasos resonando por el pasillo. «Aquí», dijo Lía, deteniéndose frente a una puerta de metal oxidada. «Es aquí». Carmen empujó la puerta. Daba a un callejón, diferente al donde había estado el cazador. Vacío, silencioso, pero no por mucho tiempo. Salieron por la puerta a la luz gris de la tarde. Carmen miró a la izquierda, luego a la derecha. No tenía ni idea de dónde estaban, ni idea de dónde ir. «Por aquí», dijo Lía, tirando de ella hacia la izquierda. «Puedo sentir algo». «A alguien amigable». Carmen no lo cuestionó. Simplemente corrió, con Pablo en un brazo ahora, demasiado cansado para seguir el ritmo, y la mano de Lía en el otro. Doblaron una esquina y se encontraron en una pequeña plaza. Una fuente en el centro, algunos bancos, y de pie junto a la fuente, mirando directamente a ellos, había una mujer. Era alta, con el pelo plateado que le caía por los hombros y ojos del color del agua profunda. Llevaba un largo abrigo gris, y en su dedo había un anillo idéntico al que Carmen llevaba en su bolsillo. «Debes ser Carmen», dijo la mujer. «Te he estado esperando». Carmen se detuvo, respirando con dificultad, poniendo a los niños detrás de ella. «¿Quién eres?» «Una amiga de Kael. Envió un mensaje diciendo que podrías necesitar ayuda». La mujer sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «Me llamo Sera. Y no tenemos mucho tiempo». Lo que Carmen no sabía era que en ese mismo momento los cazadores habían salido del refugio. Habían retomado el rastro, y el que había estado distraído en el callejón ya no estaba distraído en absoluto. Se había dado cuenta de lo que Lía había hecho, y estaba muy enfadado. «Los cazadores están llegando», dijo Sera, su voz urgente. «3 de ellos. Y no están contentos». Carmen miró a la mujer, al anillo en su dedo, a la forma en que se mantenía de pie con la confianza de alguien que se había enfrentado a cosas mucho peores que esto. «¿Puedes luchar contra ellos?» La sonrisa de Sera se volvió fría. «Puedo hacer más que luchar contra ellos». Levantó la mano y Carmen lo vio entonces. Las escamas a lo largo de su muñeca, el ligero brillo de su piel a la luz del sol, la forma en que sus ojos capturaban la luz y la reflejaban como espejos. «Eres como él», respiró Carmen, «como Kael. Soy su prima». Una de las pocas que permaneció leal cuando Marcos tomó el poder. La mandíbula de Sera se tensó. «Debería haberme matado cuando tuvo la oportunidad»,
Ahora aprenderá por qué. Los cazadores aparecieron al final de la plaza. 3 figuras de negro extendiéndose para rodearlos. Sus caras eran duras, inexpresivas, profesionales. «Lleva a los niños», dijo Sera a Carmen. «Llévalos a la fuente. Hay un pasaje debajo que os llevará a un lugar seguro». «¿Y tú?» La forma de Sera comenzó a brillar. Su piel se onduló, las escamas emergiendo como flores floreciendo. «Voy a recordar a estos cazadores por qué la línea de sangre Draconis gobierna». Se movió más rápido de lo que los ojos de Carmen podían seguir, lanzándose al cazador más cercano con un sonido como un trueno. El impacto lo envió volando por la plaza, estrellándose contra un banco que se hizo añicos al impactar. Carmen no esperó a ver más. Agarró a los 2 niños y corrió hacia la fuente. Pero el tercer cazador fue más rápido. Apareció frente a ella, bloqueando su camino, con los ojos fríos y despiadados. Su mano salió disparada y agarró el brazo de Carmen, su agarre aplastante. «La princesa viene con nosotros», dijo. «Puedes vivir o morir. Tú eliges». Carmen miró a esos ojos fríos y no vio nada humano allí, ni piedad, ni compasión. Solo el enfoque implacable de un depredador que había encontrado a su presa. Pensó en Pablo, temblando detrás de ella. Pensó en Lía, esta pequeña niña que había prometido proteger. Pensó en Kael, allá afuera en alguna parte, luchando por volver con ellos. Y pensó en el anillo en su bolsillo, el que ahora estaba ardiendo contra su muslo. «¿Quieres saber algo sobre las madres?», dijo, su voz firme a pesar de su terror. «No nos rendimos, no nos entregamos. Y definitivamente no entregamos a nuestros hijos a monstruos como tú». Sacó el anillo de su bolsillo y lo levantó. Brilló con luz, repentina y cegadora, obligando al cazador a soltarla y retroceder. Carmen no sabía lo que estaba haciendo. Estaba actuando por instinto, por desesperación, por la esperanza salvaje de que de alguna manera este anillo los salvaría. Y así fue. La luz se expandió, formando una barrera entre ellos y el cazador. Él gruñó, arrojándose contra ella. Pero resistió. «¿Cómo?», demandó. «Eres humana. No puedes empuñar artefactos reales». Carmen miró el anillo en su mano, brillando como un pequeño sol. «No lo sé», admitió. «Pero aparentemente puedo. Detrás del cazador». Sera había despachado a 2 de ellos y ahora se movía hacia el tercero. Pero incluso ella se detuvo cuando vio lo que Carmen había hecho. «Imposible», respiró. «El anillo solo responde a aquellos de sangre real. ¿O qué? O aquellos con los que el rey se ha vinculado». Carmen sintió las palabras golpearla como un golpe físico. «¿Vinculado? Apenas le conozco. Nos conocimos anoche. El anillo no miente». Los ojos de Sera se movieron de Carmen a la barrera que había creado. «Ve algo en ti. Algo que te conecta con Kael, con el trono mismo». Carmen no tuvo tiempo de procesar lo que eso significaba. El cazador se estaba arrojando contra la barrera con creciente furia, y ella podía sentir el poder del anillo comenzando a flaquear. «La fuente», dijo Sera. «Ahora, antes de que la barrera caiga». Carmen corrió, con los niños con ella. La fuente era antigua, tallada con símbolos que no reconocía. En su base había un panel oculto, que Sera abrió con un toque. «Abajo», dijo. «Seguid el pasaje hasta que lleguéis a la puerta al final. Os llevará a una casa segura. Yo los retendré aquí». «¿Y tú?» «He estado queriendo la oportunidad de lastimar a los perros de Marcus por mucho tiempo». La sonrisa de Sera era feroz. «Id».
Proteged a la princesa. Eso es lo que importa ahora. Carmen dudó solo por un momento. Luego levantó a Pablo a través de la abertura, ayudó a Alba a bajar tras él y se metió ella misma. Lo último que vio antes de que el panel se cerrara fue a Sera, completamente transformada ahora, su forma de dragón magnífica y aterradora, lanzándose al cazador restante con un rugido que sacudió el aire, y entonces hubo oscuridad. El pasaje era estrecho y húmedo, iluminado solo por el brillo desvanecido del anillo en la mano de Carmen. Se movió hacia adelante, una mano en la pared, la otra sosteniendo a Pablo, con Alba caminando silenciosamente detrás de ella. Carmen, susurró Alba. ¿Qué pasó allá atrás? ¿Con el anillo? No lo sé. El anillo de papá solo funciona para la familia. Pero tú lo hiciste funcionar. Carmen pensó en las palabras de Sera, sobre la vinculación, sobre algo que la conectaba con Kael. Debe haber estado confundido, dijo finalmente. Estábamos en peligro. Probablemente solo, reaccionó. Alba se quedó callada por un momento. O tal vez sabía algo que tú no. Antes de que Carmen pudiera responder, llegaron al final del pasaje. Una puerta se alzaba ante ellos, madera antigua reforzada con bandas de hierro. Carmen la empujó para abrirla. Al otro lado había una habitación, pequeña, cálida, iluminada por velas, y de pie en el centro, apoyado pesadamente en un bastón pero muy vivo, estaba Kael. Sus ojos color miel se encontraron con los de ella, y Carmen sintió algo cambiar en su pecho. Alivio, alegría, y algo más, algo para lo que aún no tenía nombre. «Has vuelto», dijo. «Lo prometí». La voz de Kael era áspera por el agotamiento y el dolor. «Y siempre cumplo mis promesas. Papá». Alba se lanzó a través de la habitación y a los brazos de su padre. Él la atrapó, haciendo una mueca ante el impacto pero sujetándola con fuerza. «Estoy aquí, pequeña», murmuró en su cabello. «Estoy aquí». Carmen los observó. A este padre e hija reunidos, y sintió lágrimas picarle en los ojos. Pablo tiró de su manga. «¿Mami? ¿Los hombres malos se han ido?» «Por ahora, cariño, por ahora», pero sabía, en el fondo, que esto era solo una tregua temporal. Los cazadores de Marcus no se detendrían. El trono no estaría seguro hasta que el verdadero rey fuera restaurado. Y de alguna manera, imposiblemente, ella se había convertido en parte de esa historia. Carmen. La voz de Kael atrajo su atención. La estaba mirando por encima de la cabeza de Alba, sus ojos color miel llenos de algo que hizo que su corazón diera un vuelco. El anillo. Lo usaste. No sé cómo. Simplemente pasó. No simplemente pasa. Kael dejó a Alba y se movió hacia Carmen, cada paso claramente costándole. El anillo te eligió. Se vinculó contigo. Eso no es algo que pueda ser forzado o fingido. ¿Qué significa eso? Significa. Kael se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las escamas a lo largo de su mandíbula brillar a la luz de las velas. Significa que estás conectada a mí ahora, a Alba, a nuestra línea de sangre. Ya no eres solo una protectora. Carmen, eres familia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Familia. Carmen no había tenido una familia real desde que sus padres murieron cuando ella tenía 19 años. Había hecho la suya propia, con Pablo. La construyó de la nada, la mantuvo unida a través de pura voluntad.
Y ahora este rey herido le estaba diciendo que pertenecía a algo más grande, algo antiguo, algo que la había elegido. «Yo no pedí esto», dijo en voz baja. «No, pero te lo ganaste». Kael extendió la mano y tocó su rostro, sus dedos cálidos contra su mejilla. «Cuando abriste esa puerta, cuando te quedaste a pesar de lo que viste, cuando protegiste a mi hija sin pensar en ti misma, el anillo vio tu corazón, Carmen, y reconoció algo valioso. Carmen no sabía qué decir, así que simplemente se quedó allí, sintiendo la calidez de su tacto, el peso del anillo en su bolsillo, el comienzo de algo que aún no podía entender. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «¿Ahora?». Kael sonrió. Y a pesar de sus heridas, a pesar de todo lo que habían pasado, había esperanza en sus ojos. «Ahora planeamos, ahora luchamos, y eventualmente, cuando estemos listos, recuperaremos lo que Marcus robó». Miró a Alba, a Pablo y a Carmen. «Pero primero», dijo, «descansamos. Todos nos hemos ganado eso». Carmen asintió. «Pero una pregunta más». Meta dijo: «Cualquier cosa». Sacó el dibujo de su bolsillo, el que Alba había hecho, el castillo con el dragón llevando una corona. «¿Es esto real?», preguntó. «¿Todo? ¿El reino, la división, el mundo del que vienes?». Kael tomó el dibujo, mirándolo con una expresión de profunda tristeza y amor. «Es real», dijo. «Y algún día, cuando sea seguro, os llevaré allí, a ambos». Miró a Pablo, que se había quedado dormido en los brazos de Carmen, exhausto por todo. «A todos vosotros». Carmen miró alrededor de la pequeña habitación segura. A Kael, herido pero vivo. A Alba, finalmente en paz en la presencia de su padre. A Pablo, durmiendo el sueño de un niño que confiaba en que su madre lo mantendría a salvo. Había comenzado este día enfrentando el desahucio, enfrentando la pérdida de todo lo que había construido, y lo estaba terminando con algo que nunca había esperado encontrar: una familia, un propósito, un futuro que se extendía más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Nunca debió haber abierto esa puerta, pero estaba tan contenta de haberlo hecho. Pasaron 3 días, 3 días de curación, de planificación, de observar a Kael recuperar lentamente su fuerza mientras Carmen aprendía más sobre el mundo en el que se había topado. La casa segura era más grande de lo que había imaginado al principio. Lo que parecía una simple habitación se abrió a una red de cámaras, ocultas bajo la ciudad, mantenidas por leales que habían esperado años a que su verdadero rey regresara. Sara sobrevivió a la batalla en la plaza. Llegó la segunda noche, magullada pero triunfante, con noticias de que 2 de los cazadores habían sido eliminados, y el tercero había huido de vuelta a Marcus para informar de su fracaso. «Enviará a más», dijo Kael sombríamente. «Esto está lejos de terminar». «Pero ahora tenemos tiempo», replicó Sara. «Tiempo para reunir a nuestros aliados, tiempo para planear». Durante esos 3 días, Carmen vio a Pablo y a Lili volverse inseparables. Jugaban juntos, comían juntos, se quedaban dormidos en el mismo rincón de la habitación, con las manos entrelazadas. Pablo le contó a Lili sobre dinosaurios, dibujos animados y los juegos a los que jugaba en el cole. Lili le contó a Pablo sobre dragones, ríos de luz de estrellas y un castillo en las nubes. Se entendían el uno al otro, de esa manera en que solo los niños pueden. En la 4ª mañana, Kael pidió hablar con Carmen a solas.
Se sentaron en una pequeña cámara iluminada por lámparas cristalinas que brillaban sin llama. Las paredes estaban talladas con símbolos similares a los del anillo, patrones que parecían moverse cuando Carmen los miraba de reojo. «Necesito mostrarte algo», dijo Kael. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. «Esto llegó anoche, de nuestro contacto en la corte de Marcus». Carmen tomó el papel. Estaba escrito en la misma elegante caligrafía que había visto antes, pero esta vez alguien había añadido una traducción al español en la parte inferior. Lo leyó y sintió que su sangre se helaba. Era una orden de ejecución, firmada por el propio Marcus, no solo para Kael y Lily, sino para cualquiera que les hubiera ayudado. Cada leal, cada aliado. Y al final de la lista, había un nombre que no debería haber estado allí. Carmen Jiménez. «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró. «El casero», dijo Kael, con la voz tensa por la furia controlada. «No solo informó de nuestra ubicación, proporcionó todo. Tu nombre, el nombre de tu hijo, tu historial laboral, todo lo que los espías de Marcus necesitaban para añadirte a su lista». Carmen se quedó mirando el documento. Su nombre, escrito en esa elegante caligrafía, marcado para morir por un rey que nunca había conocido, en un mundo cuya existencia ignoraba. Este era el momento en que la mayoría de la gente habría huido. Habría cogido a su hijo y desaparecido, esperando volver a ser invisible. Pero Carmen Jiménez había terminado de ser invisible. «¿Qué hacemos?», preguntó. Kael la miró con algo parecido a la admiración en sus ojos color miel. «Luchamos. Reunimos nuestras fuerzas. Recuperamos el trono. Y nos aseguramos de que Marcus no pueda volver a amenazar a nadie». Carmen pensó en Pablo, durmiendo pacíficamente en la habitación contigua, en Lily, que finalmente había empezado a sonreír de nuevo. En esta extraña nueva familia de la que, de alguna manera, se había convertido en parte. Dobló el documento y se lo devolvió a Kael. «Entonces, que empecemos», dijo. «Si todavía estás viendo esto si has seguido el viaje de Carmen hasta aquí, entonces entiendes algo importante. Entiendes que la valentía no se trata de no tener miedo. La valentía se trata de estar aterrorizado y elegir luchar de todos modos. Se trata de abrir puertas cuando cada instinto te dice que corras. Se trata de proteger a extraños porque reconoces la desesperación en sus ojos. Carmen nunca estuvo destinada a ser una heroína. Era una madre soltera, luchando por sobrevivir, invisible para el mundo. Pero a veces, el universo elige héroes improbables, y a veces, esos son los mejores. La planificación llevó semanas. Carmen aprendió más sobre el reino de los dragones de lo que jamás había imaginado. Aprendió sobre la división, la barrera entre mundos, que solo podía cruzarse en ciertos puntos. Aprendió sobre el linaje real, el poder que fluía a través de Kael y Lily, antiguo, terrible y hermoso. Aprendió sobre Marcus, el hermano que había asesinado para llegar al trono, y que no se detendría ante nada para asegurarlo. También aprendió sobre sí misma. El vínculo con el anillo no fue una casualidad. Sara lo explicó una noche, mientras Kael descansaba y los niños jugaban cerca. «Hay algo en ti», dijo Sara, estudiando a Carmen con esos ojos de agua profunda. «Algo que resuena con nuestra especie. No sé cómo ni por qué, pero cuando sostuviste ese anillo,
Cuando invocaste su poder, respondió como si hubieras nacido para empuñarlo. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó Carmen. Significa que ahora eres parte de esto, no solo como protectora, no solo como aliada. La expresión de Sara era indescifrable. Significa que, pase lo que pase, tu destino está ligado al nuestro, al trono, a Kael. Carmen miró al otro lado de la habitación, al rey herido, viéndolo leer una historia a Lily y Pablo, su voz profunda llevando las palabras como música. Lo conocía desde hacía menos de un mes, y sin embargo, de alguna manera, sentía que lo había estado esperando toda su vida. La noche antes de que comenzara el asalto a la división, Carmen se encontró incapaz de dormir. Vagó por los pasillos de la casa segura, hasta que llegó a un pequeño patio, abierto al cielo, donde Kael estaba solo. Se giró cuando oyó que se acercaba. Sus heridas estaban casi curadas ahora. Las escamas a lo largo de su mandíbula brillaban a la luz de la luna. Parecía menos un rey roto, y más lo que realmente era: un gobernante, un guerrero, una fuerza de la naturaleza, apenas contenida en forma humana. ¿Problemas para dormir?, preguntó. Sigo pensando en mañana, en lo que podría salir mal. Muchas cosas podrían salir mal, convino Kael, pero muchas cosas también podrían salir bien. Carmen se movió para ponerse a su lado, encima de ellos. Las estrellas eran brillantes, pero diferentes de alguna manera, como si ya estuvieran más cerca de su mundo que del suyo. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Carmen vaciló. El anillo. Sara dijo que se vinculó conmigo, pero no me dirá lo que eso realmente significa, lo que significa para nosotros. Kael se quedó callado durante un largo momento. Cuando habló, su voz fue cuidadosa. En mi mundo, los vínculos no se toman a la ligera. Son conexiones sagradas, forjadas a través de la experiencia compartida, el sacrificio compartido, el compartir. Se detuvo. Sentimiento compartido. El corazón de Carmen latía más rápido de lo que debería. ¿Sentimiento? Kael se giró para encararla por completo. Sus ojos color miel brillaban en la oscuridad, reflejando la luz que parecía venir de dentro. He estado pensando en ti, Carmen, desde esa primera noche, cuando abriste tu puerta a unos extraños en plena Galerna, cuando viste lo que era. Y no huiste, cuando protegiste a mi hija, tan ferozmente como si fuera tuya. Carmen no podía hablar, apenas podía respirar. No sé si lo que siento es real, continuó Kael, o si es el vínculo creando algo que no estaba ahí antes. Pero sé que cuando pienso en el futuro, en recuperar mi trono, en reconstruir mi reino, no puedo imaginar hacer nada de eso sin ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, frágiles y poderosas al mismo tiempo. Soy una madre soltera de las afueras, dijo Carmen por fin. Trabajo en 2 empleos. Apenas puedo pagar el alquiler. No tengo nada que ofrecer a un rey. Tú tienes todo que ofrecer. Kael se acercó aún más, lo suficiente para que ella sintiera el calor que irradiaba su piel escamosa. Tú tienes coraje, tienes compasión, tienes un corazón que ve lo valioso en lo olvidado. Eso es más valioso que cualquier tesoro en mi reino. Él extendió la mano y tomó la suya. El tacto envió calor subiendo por su brazo, a través de su pecho, hasta su corazón. Pase lo que pase mañana, dijo Kael, quiero que sepas que me has cambiado. Me has demostrado que la confianza es posible, que los humanos pueden ser tan nobles como cualquier dragón,
que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. ¿Amor? La palabra se escapó antes de que Carmen pudiera detenerla. La sonrisa de Cale era dulce. Quizás esa es una palabra demasiado fuerte para algo tan nuevo, pero es la dirección a la que nos dirigimos. Si estás dispuesta. Carmen pensó en su vida, en los años de lucha, de soledad, de ser invisible para todos excepto para su hijo. Pensó en cuánto había perdido y en lo poco que esperaba encontrar. Y pensó en este hombre, esta criatura imposible, hermosa, aterradora, que había tropezado en su mundo y lo había puesto todo patas arriba. Una vez abrí mi puerta a un desconocido en una galerna, dijo ella. Supongo que puedo hacerlo de nuevo. Extendió la mano y tocó su rostro, sintiendo las escamas lisas bajo sus dedos. Él se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos brevemente. Mañana lucharemos, dijo ella. Mañana lucharemos, asintió él, pero esta noche descansaremos, juntos. Se quedaron allí bajo la luz de la luna. Dos almas de mundos diferentes, unidas por las circunstancias, la elección y algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. Y cuando llegó la mañana, estaban listos. El asalto a la divisoria fue todo lo que Carmen había temido, y más. Kyle había reunido a casi 50 leales, dragones que se habían escondido en el mundo humano esperando este momento, esperando que su verdadero rey los guiara a casa. Se movieron al amanecer, un ejército silencioso que se deslizaba por las calles hacia un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Aquí era donde la divisoria era más débil, explicó Kyle, donde la barrera entre mundos podía cruzarse con suficiente poder. Marcos tendría guardias allí. Era una certeza. Pero Kyle creía que podían abrumarlos, que podían irrumpir antes de que llegaran los refuerzos. Casi tenía razón. La primera oleada de guardias cayó rápidamente, tomados por sorpresa por el ataque coordinado. Carmen se quedó atrás con los niños, protegida por Sera y otros dos leales, observando cómo Kyle lideraba a sus fuerzas hacia adelante. Nunca lo había visto pelear antes. No, de verdad. Era aterrador. Su forma humana se desvaneció mientras se lanzaba a la batalla, reemplazada por algo vasto, poderoso y antiguo. Escamas cubrían todo su cuerpo, brillando verdes y doradas a la primera luz. Alas se desplegaron de su espalda. Sus manos se convirtieron en garras. Su rostro se alargó en algo hermoso y monstruoso a la vez. Él era un dragón, un verdadero dragón, y luchó como tal. Fuego brotó de sus fauces, dispersando a los guardias enemigos. Su cola los barrió como una guadaña. Su rugido sacudió el suelo bajo los pies de Carmen. Esto es lo que es, dijo Sera a su lado, lo que todos somos. Nos hemos escondido durante tanto tiempo, fingiendo ser humanos. Pero esta es nuestra verdad. Carmen observó, incapaz de apartar la mirada. Como que él abría un camino a través de la resistencia.